Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Martica, ¿cómo me le va? Bien, ¿Cómo gracias. ¿Y Lo tú, mismo, bien? me alegra. Bien, mi chinita, Ah, bien, bueno, gracias a Dios. me alegra Ok, mucho. Angie, hagámosle, a lo que vinimos vamos. Cuéntame ok. qué estuviste en el taller de voz que dio esta niña Yesenia, ¿cuál es el nombre de ella? Yesenia Valencia. Cuéntame. Sí, tuve la oportunidad, gracias a que el profe Fernando hizo una transmisión, entonces tuve la oportunidad de ver algunos ejercicios interesantes. Ella se enfocó mucho en el trabajo de respiración, precisamente lo que estamos Ujú. viendo en nuestro curso de prosodia y manejo de la voz. Ella al final del taller hizo una reflexión que me ayudó muchísimo porque cuando yo estaba leyendo ese documento yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver la voz del actor con lo que hacemos nosotros los intérpretes? Entonces la reflexión de ella fue la siguiente. Ella decía, el cantante es intérprete, los actores son intérpretes, por tanto los intérpretes son actores, Actores. ¿cierto? Entonces, ¿qué hace un actor? ¿Qué crees que hace un actor, Martica? Pues como que asumir la personalidad, los sentimientos, las intenciones de otra persona y transmitirla y como desprenderse de los sentimientos propios, que es lo que hacemos Eh, nosotros cuando relevamos una llamada o cuando estamos en un servicio de interpretación. Eso es precisamente lo que tú acabas de decir. Entonces ahí entendí un poquito más lo del documento. Ujú. Pero para tener eso es lo que tú decías, poder asumir, digámoslo así, el rol del usuario, meterme en los sentimientos de él y en que mi voz se vaya todos esos sentimientos, esa expresividad o espontaneidad de la persona sorda, debo tener una técnica al igual que la tienen los actores. Entonces los actores trabajan mucho con la respiración. Ujú. Ese fue un trabajo en que ella se marcó mucho, Yesenia Sí, Valencia, el trabajo de la respiración. Y hay que trabajar mucho el diafragma. Me totalmente. llamaba la atención, decía que el diafragma también se bloquea. Uno habla de bloqueo mental, pero uno nunca habla de bloqueo de aparte del diafragma. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puede bloquear un diafragma? Al igual que un bloqueo mental, a veces el estrés, situaciones tensas, preocupaciones, inquietudes, todo eso afecta al diafragma. Entonces, la Ujú. única manera de desbloquearlo, liberarlo, es ejercitando el diafragma. Hay que ejercitarlo. Entonces, hay varios ejercicios que ayudan a activar el diafragma. Entonces, hay uno muy interesante que es sencillamente tomar el aire, retenerlo y sacarlo, pero haciendo una contracción con el diafragma. Algo así, algunas personas lo llaman como fuelle, algo así. Te voy a hacer una demostración. Como tomo el aire y hago, pero que esto se ve aquí. ¿Pero qué? ¿Haciendo El la diafragma, fuerza? el ¿Como movimiento, el empujando? ¿Qué? movimiento. Como cuando una mujer está embarazada y puja. Ah, voy a recordar mi último embarazo. Ok, perfecto. Eso es un ejercicio interesante para relajar y a la vez activar el diafragma. ¿Y por qué es tan importante el trabajo del diafragma? Porque eso nos permite que el aire pueda ser expulsado con fuerza y poder tomar el aire con mucha comodidad y fluidez. Y a la vez va a tener una mejor proyección en el momento de hablar. Entonces, por ese lado, el diafragma es muy importante. Hay otro ejercicio muy interesante que se llama el ejercicio del bao. El ejercicio del bao nos ayuda mucho con la capacidad de ventilación y lo que tiene que ver con la proyección de la voz, ¿sí? Entonces tú te pones la mano aquí, tomas el aire y lo empiezas a botar, ¿listo? Entonces tomas el aire y lo botas lentamente. La idea es que tienes que retirar la mano, retirar la mano, retirar la mano, retirar la mano y que a medida que la mano esté leja, tú puedas sentir el aire, ¿sí? Y Eso que decía nos algo permite. acerca de cómo se debe sentir si frío o caliente, porque en el video que veíamos de la adicción decía que debía estar Ajá. caliente. Si se llegara a sentir, debía estar caliente. ¿Ella dijo algo de eso? Bueno, no sé si ella diría algo con respecto a esto, pero ese ejercicio que te estoy mostrando es de una docente de México que trabaja con actores, ¿sí? Ella Mm, decía que este ejercicio es muy bueno porque nos ayuda a proyectar la voz, ¿sí? Y nos ayuda a que el aire salga con fuerza y por eso es importante mm. el trabajo que se haga en el diafragma. Ve, Eso es muy importante. interesante. Eso, sí. Pero usted sabe que para que el trabajo de la respiración se haga debidamente, uno tiene que tener una buena postura. Porque si uno tiene una postura así y no está debidamente alineado, pues el aire no va a Bloquea salir también el como debe ser. diafragma, ¿no? No le También lo bloquea. deja expandirse lo suficiente.
Exacto. Entonces, una docente decía que eso es como cuando usted tiene una manguera a la cual está saliendo agua. Si tú le pones el pie, sale agua, pero con mucha dificultad. Entonces, lo mismo sucede. Si usted no tiene una buena postura, sí sale el aire, pero con mucha dificultad. Entonces, la buena postura va a ayudar a que el aire salga con fluidez, Postura salga sana con y una buena alineación corporal, buena mencionaba el alineación. documento. Ok. Exactamente, que eso también es parte del documento. Eso por un lado. Pero como todo actor puede ser muy expresivo, pero si no tiene buena articulación, no tiene buena vocalización, se pierde todo. Y como intérpretes es importante que se nos entienda lo que estamos diciendo, porque podemos ser muy expresivos y tener la mejor técnica, pero si no tenemos eso, el problema de la articulación, pues el trabajo va a ser perdido. Entonces, si no hay articulación, no hay proyección vocal. Entonces, siempre para que haya una buena articulación debe abrirse la boca. Y a veces uno no abre bien la boca. Entonces, para eso están los ejercicios que nos ayudan a abrir bien la boca. Entonces, hay Sí. varios articuladores. Realmente son dos. Hay articuladores móviles o activos o articuladores pasivos. Entonces, los articuladores móviles está la lengua, que es el principal músculo de la articulación, están los labios y están las cuerdas vocales. Entonces yo te voy a mostrar algunos ejercicios que nos ayuda en el calentamiento de la lengua, ¿sí? Ujú. Y también, pues también de las cuerdas vocales, sencillamente como hacer la R. Si ves el movimiento de la lengua es oscilatorio y es importante que se genere ese movimiento. Y no solamente estamos haciendo calentamiento de la lengua, sino de las cuerdas vocales. Sí. ¿Sí? Y aprovechando también lo de los resonadores, ¿cierto? Otra manera de calentar la lengua es haciendo gárgaras, pero como con la letra L. Sí. Es otro buen ejercicio que podemos hacer. Otro ejercicio que podemos hacer es meter la lengua detrás de los dientes y sacarla. Meter, sacarla. Detrás de los dientes, la saco. Oh, duele. Eso es, como uno nunca ejercita ese músculo. Ajá. Eso es cuando tú dices, voy a ejercitar los brazos, y usted empieza un día, dele. Al otro día, qué dolor, ¿cierto? Pero la persona que lo hace habitualmente, pues no va a sentir dolor. Entonces, lo mismo, si uno se acostumbrara, si tuviera ese hábito de calentar todos estos órganos de la articulación, pues no tendríamos tanto problema. Entonces, por eso nos duele. Es normal que nos tenga que doler. Sí. Otro ejercicio para calentar serían los labios, ¿no? Que también hacen parte de los articuladores móviles. Entonces, una sugerencia es apretarlos fuertemente y relajarlos. Y lo sueltan. Y lo sueltan. Y lo sueltan. ¿Sí? Otro ejercicio para calentar la lengua, y es un ejercicio que hicimos con el profesor Fernando, creo que tú participaste en el encuentro virtual, y de hecho Yesenia también lo hizo allí en ese taller, es hacer una lectura pronunciando bien cada fonema o pronunciando bien cada palabra. ¿Sí? Entonces coges un libro y empieza, la señora dijo, y ahí vamos calentando lengua, Exagerando. exagerando y abriendo bien la boca de tal modo que la voz se pueda proyectar. Entonces debemos recordar que si no hay una buena articulación, postura de la lengua, pues no va a haber una buena proyección vocal. Eso por un lado. Por otro lado, entonces le decía que teníamos los articuladores pasivos o los fijos, y son los dientes y el paladar blando, que es el que está al De fondo, atrás. de atrás. No sé si usted ha tenido la oportunidad, porque yo lo hice. Cogí una linterna y me miré, y cuando hacía el ejercicio del bostezo, este se levanta, Ujú. este se levanta. Y me pareció muy interesante porque si uno lo ve y uno dice, pero ¿eso para qué? Te resulta que cuando está abajo, el aire sale por la nariz, ¿cierto? Pero cuando está arriba, el aire sale por la boca. Ujú. Entonces, hay que tener un control sobre eso, y a veces uno dice, pero ¿cómo lo tiene? Entonces, a través de ejercicios como los cuales estamos viendo Sí, acá. el documento hablaba de tonificar y flexibilizar el paladar blando, ¿verdad? Que Sí, decía que si y es el, demasiado hipotónico, o sea, con poco tono, disminuye las posibilidades de la boca como cavidad de resonancia. Me parece interesante ese exacto, dato. sí. Esto de Entonces, tonificar. el bostezo es una buena manera
de hacer esto, lo Ah, que no, tú yo me la acabas de paso decir. bostezando. Y a veces hay bostezos que uno quiere, pero es un bostezo con la boca cerrada, como que no lo hago porque qué pena eso. Y qué rico cuando ya se puede Pero de todas hacer maneras libre, man. siente uno, Sí, y no sé si te ha pasado, pero en este curso como que he sido más consciente de mi cuerpo en todo este aspecto porque ha sido como muy ilustrativo sí, y uno es bastante. más consciente cuando hable eso, por ejemplo, lo del bostezo, qué pasa ahí, la resonancia, cómo siente uno la vibración. Ha Sí, sido como interesante esa parte sí, del es un curso, ser más proceso. consciente uno de su aparato fonador. Eso, decía una docente de la cual le comento que es profesora de actores, decía, uno tiene que darse cuenta de que se está dando cuenta no solo de esto, sino también de los errores que comete. Cuando uno comete un error en la articulación, enseguida hay que corregir y cambiar y hacer, crear buenos hábitos en la dicción, por ese lado. Bueno, también algo que me pareció muy interesante en el documento es calentar los músculos, pero a partir de la imaginación vocal. Se habla mucho de la mente, no, Sí. no solamente trabajo corporal, sino todo está aquí en la mente, en la imaginación. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que hay que sacar la lengua, bueno, varios ejercicios para calentar la lengua, pero ahora vamos a utilizar la imaginación. Entonces, tú te vas a imaginar que tienes un helado, ¿sí? Ujú. ¿Qué sabor te gustan los helados? Yo tengo uno de Chocolate, 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 por ¿sí? Dios, Chocolate. Bueno, claro. entonces vas a chupar ese helado, mejor dicho, y así, Mm. Aquí se derrite muy rápido, mija. y bueno, aquí me aguanta un poquito más. Si ¿Segura? notas que estamos Vale. trabajando, ¿qué órganos de la articulación estamos Sí, trabajando? labios, mandíbula, Ajá, lengua. ajá, lengua, exactamente. Estamos trabajando y mire, imaginándonos que estamos Uy, aquí saliva con un hondo. helado, ¿cierto? Sí. Ay, sí. O ahora, ¿qué tal si trabajamos, por ejemplo, los labios? ¿Sí? Ujú. Pero nos vamos a chupar un limón. ¿Cómo chuparías tú un limón? Un limón. Chúpese un limón. Agarras un limón y ajá, y veo que en tu cara se refleja eso. Uy, qué cosa tan ácida. Está Y bueno. veo que también tus cejas, tu frente, todo lo está trabajando. Esta parte de la máscara facial la estás trabajando y ahí estamos trabajando articulación, ¿sí? Y eso también nosotros lo necesitamos en el momento de interpretar. Toda esa expresión, cuando uno se ayuda con la parte corporal, uno no puede, sí señora, no señora, como un robot, puros labios, no, uno se ayuda con la parte corporal. Y la Claro, imaginación en este tipo de ejercicios es algo fundamental. Otro fundamental. ejercicio que me pareció muy chévere es hacer trompetillas, pero burlándose del compañero. Por ejemplo, ahí que estaremos calentando. Labios y lengua. Bueno, no, la lengua no, realmente. Labios, sí. Pero los labios, ¿cierto? Y las mejillas Sí, también. Las mejillas también sí, están ahí. claro. Sí. Entonces uno puede crear todo a partir de la imaginación, empezar a calentar, porque uno dice, voy a calentar lengua. No, pero entonces le voy a poner imaginación y eso suena mucho más divertido y estamos haciendo un buen trabajo vocal y para mejorar la dicción y la vocalización. No sé, Martica, qué más ejercicios tengas por ahí para compartir. Pues el de hacer como que uno se limpiara los dientes, Ajá. Ujú. ese lo vi Sí. también, me parece bueno. El de pronunciar la Ujú, ma, ujú. me, Sí. ese he Calentamiento de las sentido que cuerdas ayuda, vocales. ayuda bastante, sí. Sí. Realmente son muchos ejercicios y me gustó mucho que el documento hablara de la memoria muscular de la articulación, ¿te acuerdas? Ajá, sí, Decía señora. que había Sí. que prestar bastante también atención a los cambios de un fonema a otro y que en la medida en que vayamos aumentando la velocidad para que esa velocidad deseada sea no solo la deseada, sino hasta superior, pero Sí. sabiendo pronunciar bien, esa parte me pareció muy, muy interesante, la tengo Sí. resaltada porque dice que el cuerpo irá memorizando el orden y la justeza de los fonemas creando una memoria muscular que da como resultado una articulación correcta. Entonces, vale la pena Exactamente. la repetición y el ejercicio consciente hasta que nos
salga bien. Me gustó esa parte, me Exacto. pareció Sí, muy lo que bueno. tú decías es muy importante. Cuando uno esté leyendo, ya sea hacerlo por fonemas o por letras, entonces ser consciente de la postura que tiene la lengua. L, L, sí, cuando uno es Sí. consciente y ya empieza ya palabras o letras, ya uno le va a salir con El fluidez, pero es algo, ejercicio del sí. lápiz que nos decía el profesor, no en la de acá, la más lejana, sino la más Ah, cercana ya, adentro, sí, nos hacía sentir la lengua donde era que tropezaba, como que nos ayuda a ser conscientes de eso. Sabes que en ese encuentro el profe nos dio también la sugerencia de lo de matizar en los personajes, ahora para el trabajo que tenemos que hacer, lo de sí. los matices. Oye, uno cree que lo está haciendo bien, y uno cree, pero no le sale. Cuando uno escucha la grabación no le está sonando. Y Perfecto. estuve leyendo acerca de precisamente eso, de la expresión de la voz del actor, cómo debe Ujú. uno estar conectado mente, cuerpo y Cuerpo. voz y Sí, saberse sí. desligar, porque uno tiene que hacer de hija grosera hablándole al papá en un relevo, y uno como intérprete, como persona, uno no le cabe en la cabeza hacer eso, pero como uno está actuando en ese momento, tiene que ponerle el tono, el desprecio, la desfachatez, todo eso, Sí, pero no solo creer que la está haciendo, sino ponerle el matiz para sí, que la exactamente. sientan al otro lado bien. Sí, sabes que hace poco estaba escuchando un actor en un programa de televisión que lo invitaron y él decía que la imaginación es la llave de oro del actor. Él decía, muchos de los personajes uno se siente identificado, uno dice, sí, tal cual, yo tengo mucho de ese personaje que voy a interpretar, pero muchos personajes usted dice, yo no me parezco en nada, no, yo no soy así, y es cuando usted tiene que trabajar con la imaginación, empezar a crear y estudiar el personaje pues para que la cosa salga con fluidez. Entonces, ahorita que tú mencionas cuando ingresan usuarios que uno dice, uy, yo no soy así de grosera, yo no soy así de mal hablada, pero en ese momento ya no eres tú, eres esa persona, ¿cierto? Entonces, uno tiene que mentalizarse que van a entrar usuarios que usted no comparte absolutamente nada. Entonces uno diría, bueno, si me entrara un usuario así, yo cómo le diría, qué diría, cómo expreso en mi voz que se vaya todos esos sentimientos que el usuario está emitiendo, cómo lo Ajá. haría, y no como cohibirme, porque entonces sí estaremos transmitiendo el mensaje o enviándolo, pero no se va a ir la esencia, lo que más Lo que importante hay. hablaban del contenido y el continente de las palabras, Ah, ¿no es cierto? Porque eso exacto. tiene su textura, su olor, su Sí, esto. Pero ante eso, por ejemplo, uno espera que cuando empieza a hacer una interpretación con toda la esencia del caso, por ejemplo, en una llamada, que digan, papá, buenas noches, ¿cómo está? El saludo, ¿no? Y el otro empieza, oiga, llame, no sé qué, si sé cuándo, y uno como que se bloquea ahí. Hay que estar preparado para eso. En el documento veía que podemos, para ejercitar eso, para captar las diferencias, para poder hacer los matices y los tonos, había una sugerencia que está en la página 20 que decía que podemos empezar por decir en voz alta parejas de palabras que expresen distintos lugares en el espacio: arriba, ujú, así, abajo, delante, atrás. Y bueno, sí, así para ir avanzando en la captación de sutilezas en la textura de la palabra. Como hasta sí, ahora estamos interesante. haciendo el curso, yo creo que a mí todavía no me sale, pero sí queda uno como con la idea más clara de qué hacer, y el profesor Fernando nos daba la clave, por ejemplo, en el caso de la mamá, analizar el texto. ¿Te acuerdas cuando estaba uno en traducción, una publicación que había que detectar cuál era el tono, quién era Ajá, sí, la el intención, redactor, sí, la intención, ajá, sí, a qué público iba dirigido y en qué tonito, sí, si era exhortativo, amonestador, informativo, qué? sí, Entonces, en estos casos, Fernando hacía lo mismo, de que ustedes cómo se imaginan a la mamá, de clase de qué. Entonces un compañero decía media baja. Entonces él ajá, decía, media baja, ¿qué está leyendo la señora? Una revista de, como de sí, psiquiatría, de psicología, porque está analizando claro, al hijo y lo que ahí dice. Y la sí, señora muy titina, con unas gafas que no necesita, pero que las que sí, acomoda muy sí, bien en su estuche, así no le sirvan para nada. Entonces muy chirriada, como muy pierna cruzada. Entonces cuando uno se imagina a la señora, no está en la cocina pelando papas, sino que está en la sala, entonces uno también como que la voz le sale diferente, ¿no?
como Claro, que, sí, ayuda ay, mucho. estás hecho un asco, decía Fernando, ¿no? Y lo hacía con ese Sí, matiz, no, estás hecho un asco. O sea, sí, sí, sí. entonces eso de que tú mencionabas de la imaginación, a la vez de que uno sea consciente de que debe ser coherente con la emoción del personaje, entonces va a hacer que se note, espero que se note, ¿no? Ahorita las Es, diferencias. Menos mal, sí, sí, yo, exactamente. sí, ojalá, Esperemos que ojalá sí, se espere. note. Y mira que me hace pensar que este trabajo es muy bueno, el de la voz, porque uno está acostumbrado a las señas y uno siente que enseñas, uno fluye y uno transmite esas emociones, ¿cierto que sí? Pero con la voz, no. Y lo que tú decías, uno se graba, ahorita con el ejercicio que tenemos que hacer los cuatro compañeros, uno se graba y se escucha, uy, y yo creía que lo hacía bien, pero al escucharme, nada O que ver. sea, el Entonces, oyente cómo nos está percibiendo, qué está sí, viendo él con nuestra voz, porque lo mismo, tanto en relevo como en ciel, a uno no lo está viendo no lo está viendo el oyente, solamente exacto, el sordo. Entonces, ¿cómo exacto. nos está escuchando? Y Fernando también nos decía, hagan eso, grábense en una sesión, cojan su celular, póngalo a grabar y después escúchense a ver cómo se siente la cosa. O sea, yo creo que Sí, después de este curso es que vamos a empezar a notar y ojalá nos dure para que el resto de año podamos sacarle todo el sí. provecho, ¿no? Pero prácticamente, te lo resumo también como decía Yesenia, disciplina. Nos falta disciplina. Entonces ya tenemos las herramientas. Ahora nos compete a nosotros disciplina, ejercicio y entrenamiento. Ella decía, un actor llega a ser así tan bueno simplemente haciéndolo una y otra vez, una y otra vez. Todos esos ejercicios de calentamiento, relajación, de postura, no es de un día, es de siempre, siempre. Así es como se hace un actor. Entonces, en este caso, si queremos tener buenos resultados, no los vamos a conseguir de la noche a la mañana. Eso es con mucha disciplina, con mucho ejercicio y haciendo las cosas como son. Entonces ya nos queda a cada uno de nosotros aplicar lo que estamos aprendiendo. Eso, y de pronto el otro año compararnos con lo que somos en este momento, sería bueno tener grabado, guardar un archivito de un audio nuestro y Sí, compararlo a fin de año, por ejemplo. Pongámonos la exacto. meta, grabémonos una sesión ahora que estamos iniciando el curso, que todavía Sí. no hemos interiorizado todo, y una final de curso, a ver cómo nos A suena ver, la voz, ¿cierto? Sería buena idea. interesante, interesante ejercicio. Sí, Sí. Martica, qué chévere haber podido hablar contigo sobre este tema tan bueno. Igual, chévere, nos estaremos viendo mañana para lo de la radionovela. Ok, Listo, Angie, perfecto. gracias. Nos A hablamos. ti, Chao, pues. juiciosa. Bye Ok, chao. bye.